En el día de hoy vamos a analizar y explicar el capítulo 2 de la ya exitosa serie de HBO The Last of Us. El capítulo 2. Nos encontramos con la continuación del tan buen primer capítulo de esta misma serie. En este segundo capítulo vamos a poder matizar algunos conceptos y vamos a ver otros nuevos, otros que nos habían mencionado anteriormente y no habíamos visto y ahora ya los vemos, y vamos a ver conceptos completamente nuevos y, lo más importante, vamos a ver esa introducción al mundo apocalíptico. Habíamos oído hablar de los infectados, incluso habíamos visto algún que otro al principio de la serie, pero en este capítulo vemos cómo es el mundo, concretamente vemos cómo es la ciudad de Boston. Vemos que de la sociedad en la que conocemos actualmente no queda nada en ese mundo paralelo. Y es que todo está hundido por la vegetación, todos son edificios destruidos y lo más impactante es que está todo lleno de infectados. Tarda un poco en arrancar la forma en la que vemos a los infectados y tal, porque al principio sí es verdad que vemos una charla tranquila entre Tess, Joel y Ellie, pero después ya se nos presentan infectados a montones, nunca mejor dicho. En este capítulo lo que hacen muy bien es mantener al espectador en una tensión constante. Cuando piensas que ya no puede pasar nada, hay un estruendo. Hay un ruido que te sorprende, te sale un infectado por aquí, te sale un infectado por allá, cualquier cosa te puede salir. Y esto me gusta porque esta tensión constante hace que parezca una mismísima película de terror en la que te puede salir un susto por cualquier lado. En este capítulo, como en el primero, vemos muchas referencias también al videojuego y los gamers lo agradecemos. Así que bienvenidos al canal Ojo Tuerto y disfrutad del vídeo. Este segundo capítulo comienza con una pequeña introducción, un pequeño prólogo como el que podemos ver en el primer capítulo, que era en 1968. Pues en este caso vemos un pequeño prólogo del segundo capítulo en Yakarta, 2 días antes del cumpleaños de Joel. Y es que podemos ver que tan solo 2 días antes de todo el derrumbamiento, toda la muerte de Sarah, todos los acontecimientos que vemos al principio del capítulo 1, fue el origen de la pandemia. Esto nos hace ver que la pandemia se contagia muy rápido, y es que en tan solo 2 días la pandemia y los hongos llegaron desde Yakarta hasta Estados Unidos. Podemos concluir con esta introducción que Yakarta es el origen de la pandemia. Esto lo vemos porque en el primer capítulo en la radio se menciona siguen los altercados en Yakarta, justo antes de todo el caos que hubo en el primer capítulo. Concretamente, el origen, como bien dice la profesora de universidad, es la fábrica de harina. Y ahí la profesora sabe que el hongo está en la harina. Por tanto, cualquier persona que haya consumido harina en los días anteriores puede estar infectado. Y aquí tenemos muchos simbolismos porque vemos como Sarah y Joel no consumieron, en el poco tiempo que les vimos, no consumieron harina por un motivo u otro, ya sea porque a Joel se le ha olvidado comprar la tarta, ya sea porque se le olvidó hacer las tortitas, ya sea porque no aceptaron las galletas de los Adler, cosa que no le pasó a la pobre abuelita, o por cualquier cosa. Así que cualquier persona que comió harina estaba infectada. La profesora planteó una solución drástica, pero como ella bien dijo, era la única solución. Para que no se siguiera expandiendo, había que bombardear Yakarta y cualquier zona infectada. Como podemos ver, no sirvió de mucho, ¿verdad? Nos encontramos de nuevo en el año 2023, en el presente. Empezamos con un plano de Ellie durmiendo en la luz. Y para empezar hay un detalle muy importante para destacar, y es que pasa una mariposa volando por encima suyo. Algunos no verán la importancia de la mariposa en este caso, pero las mariposas son muy importantes en la serie. Empezamos viendo la importancia de las mariposas en el entorno de Joel, porque en la habitación de Sarah está repleto de cosas de mariposas. También lo podemos ver, una pegatina que tienen en su casa con
Sarah, la tienen en la cocina, pero además es algo que podemos ver en el primer capítulo cuando Ellie está en la ventana. Siempre que nos muestran una mariposa en el presente vemos a Ellie, y las mariposas tienen el significado de esperanza, de luz, así que Ellie es la esperanza de la serie. En esta escena que estáis viendo ahora mismo en pantalla podemos ver cómo Ellie está en la luz, Joel en la oscuridad y Tess está en un punto intermedio, y esto nos hace ver que Tess es el enlace en la relación entre Joel y Ellie, es la que hace que se conozcan. Aquí lo podemos ver gráficamente como ella está entre medio de los dos, conectando la luz con la oscuridad. Y este es un detalle muy importante porque Tess es muy relevante en su relación. También nos quedamos con otro detalle y es el peluche de la jirafa. Esto a priori en la serie no ha tenido ningún tipo de relevancia, pero en el videojuego es muy importante. Esperemos que pongan esa escena en la serie porque es muy buena. En esa ronda de preguntas que le hace Tess a Ellie, suelta una y es de cómo se infectó. Ella cuenta que entró al centro comercial abandonado y en este momento es cuando suelta la mentira. Según ella, entró sola al centro comercial, pero más adelante veremos que eso no es así. Aquí es cuando vemos a ese montón de infectados acumulados en una sola zona, cómo se mueven a la vez, cómo están conectados. Esto tiene que ver con la diferencia de que en el videojuego se traspasa todo por esporas. Las esporas están en el aire, pero claro, no se iba a hacer toda la serie con máscaras en los actores, sino qué importancia tendría que fueran actores como Pedro Pascal o Bella Ramsey. Pues como he dicho, en la serie nos presentan estos tentáculos, estos micelios que conectan a todos los infectados. Todos los que tienen el hongo están infectados. Es todo una mente colmena. Esto nos recuerda a la azotamentes de Stranger Things o incluso a Ali de los 100. Como una sola cosa controla a todos. Y si algo del hongo se toca, todos van hacia ahí, o los de en una zona concreta van hacia ahí, o si uno escucha algo, los de una zona concreta van hacia ahí. Vemos que el hongo tiene raíces bajo tierra y hace que se puedan conectar desde una zona muy lejana hacia otra. En este capítulo tenemos novedades de infectados. En el anterior capítulo solo habíamos visto a los corredores, básicamente los recién infectados. Son humanos que ya se están empezando a deformar, pero que se ve que son humanos. Aquí se nos presenta a los acechadores. Son infectados que ya están perdiendo sus rasgos humanos, su humanidad. Están llenos de deformidades, pero aún conservan la vista e incluso su forma humana. Pero la más impactante, nos han presentado a los chasqueadores. Son seres extremadamente fuertes en los que el hongo ya se ha apoderado completamente. Vemos como ya no tienen nada de humano. Su cara no es reconocible y esto les hace difíciles de matar porque tienen un hongo muy grande en toda la cara. Podemos ver cómo mueren después de varios disparos en la cabeza, porque vemos que tienen más protección que los corredores o que los acechadores. Estos seres no tienen vista, pero tienen un sentido de geolocalización, aparte de un agudo oído. Consiguen librarse de los chasqueadores del museo y salen a la superficie. Ahí es cuando Tess revela que se ha torcido el tobillo, pero podemos ver que es algo más que una simple herida. Podemos ver que han infectado a Tess. En este momento tenemos muchas referencias al videojuego, ya sea la pasarela de Ellie, la mochila que es idéntica a la del videojuego, o ese momento en el que Ellie y Joel están observando las vistas de Boston. Joel se mira el reloj, igual que en el videojuego. Entre otros que también tenemos paralelismos indirectos. Saben que tienen que llevar a Ellie ante los luciérnagas para que estos la lleven a un laboratorio y así puedan encontrar la cura. Pero al llegar al punto de encuentro ven cómo los luciérnagas han sido todos ejecutados. Y en esta escena es cuando se nos revela que Tess está infectada y no quieren dejarla ahí,
Pero Joel decide llevar a Ellie a la zona de cuarentena, en lo que Tess le dice: nunca te he pedido nada, ni siquiera que sientas lo mismo. Esto nos hace ver cómo ella ha querido a Joel, y a lo mejor tenían una relación, pero por ese dolor tan profundo que tenía por la pérdida de su hija, a lo mejor él no la ha podido querer de la misma manera. Por eso Tess le pide que no la lleve a la zona de cuarentena y que encuentre el laboratorio para poder encontrar la cura. Ella les conseguirá el tiempo necesario. En esta escena, que en el juego es una misión, vemos esa interconexión con los infectados y vemos cómo se acerca un gran grupo de infectados al lugar donde están nuestros protagonistas. En el juego esto es un tanto diferente, ya que venía el ejército de Fedra y había un tiroteo. Pero en este caso, como he dicho, vienen los infectados. Y lo que hace Tess es volar el edificio por los aires. Esto hace que Joel y Ellie consigan escapar sanos y salvos. Ninguno de los dos tiene la menor idea de dónde está el laboratorio. Por eso van a ir a Bill y Frank, mencionados al final del anterior capítulo. Pero como también se nos revela al final del primer capítulo, vemos que Bill y Frank están en peligro. Así que esos peligros que tienen Bill y Frank ahora van a ser también de Ellie y de Joel. Así que con este final que nos deja un mal sabor de boca por la muerte de Tess, nos despedimos de este segundo capítulo. Me parece que la serie se mantiene al gran alto nivel y que sigue manteniendo los detalles y las referencias al videojuego original. Pero a vosotros, ¿os está gustando este segundo capítulo? ¿Os está gustando la serie en general? ¿Creéis que podría haber más referencias? Contádmelo por los comentarios, dadle like, suscribiros y un saludo desde Ojo Tuerto.